estamos acá con Gustavo Gómez, director ejecutivo de Observacom. Mi nombre es Agustín Buchner y vamos a hablar sobre la ley de medios, la vigente y el proyecto de ley que se está generando. Entonces, la primera pregunta es, ¿de cuál concepción parte el proyecto vigente y de cuál concepción parte el proyecto que está en tratamiento? La ley vigente se basa en estándares internacionales en materia de libertad de expresión y busca garantizar la diversidad y el pluralismo en el sistema de medios, dando garantías a los dueños y trabajadores de medios de comunicación, a la vez que también se reconoce el derecho de las audiencias frente a los medios de comunicación. El proyecto de ley a estudio del Parlamento es una propuesta que considera que en las condiciones actuales permitir una mayor concentración a los medios de comunicación, aún en desmedro del pluralismo, es necesario. Por lo tanto, propone barrer, eliminar o flexibilizar límites a la concentración establecidos en la ley vigente, de manera tal de permitirles escala a los actuales empresarios, o quitarles obstáculos a los actuales empresarios para que puedan desarrollar sus negocios de mejor manera. Claramente en ese sentido se contrapone mucho al primer concepto, y además es un proyecto que, al menos en su versión original, se colocó fundamentalmente para dar garantías a los dueños de los medios, en desmedro de la otra parte que son las personas y las audiencias, que en la ley actual se trataba de mantener con cierto equilibrio. Acá hay una cuestión más es una ley del modelo de negocios y de cómo deben funcionar, cuáles son las garantías, solamente para una parte del sistema de medios, que son los dueños de los medios. ¿Cuál es la participación de los grandes grupos mediáticos en el mercado y cómo regula la ley vigente y cómo plantea regular el nuevo proyecto de ley? Primero aclaremos que no son todos los medios de comunicación, sino solamente los medios de radio y televisión, que son los que alcanza la ley de servicio de comunicación audiovisual. Así que la prensa no está incluida. Pero, digamos, el proyecto de ley, como decía, se separa bastante de la ley actual. La ley actual establece que una persona, una empresa o un grupo económico no pueden tener más de 3 medios de comunicación de radio o televisión abierta en todo el país, ni más de 6 licencias de televisión para abonados en todo el país, salvo que una de esas licencias sea Montevideo, por lo cual el límite es menor, es de 3 licencias en todo el país, si una de ellas es en Montevideo. Y además impide la propiedad cruzada entre televisión e internet, entre otras medidas. El proyecto de ley actual propone que no haya ningún tipo de límite en materia de televisión para abonados, y propone que se pueda tener hasta 8 licencias de radio y televisión abierta en todo el país y en cualquier localidad del país. ¿Cuál es el riesgo para la discusión pública y democrática de la concentración de la propiedad de los medios y el cruzamiento así de las licencias en este caso? La Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que es un organismo creado en el marco de lo que se llama el Pacto de San José de Costa Rica, del cual Uruguay es signatario, establece de manera muy, muy clara que los oligopolios y monopolios en los medios de comunicación conspiran contra la democracia. Esto es al afectar el derecho a la libertad de expresión, que es una condición fundamental para que exista justamente una democracia. Así que los estados están obligados, entre ellos el Uruguay, a desarrollar regulaciones y políticas activas para evitar esa concentración indebida. La ley actual lo hace, el proyecto de ley a estudio del Parlamento no lo haría, porque se considera que más allá de los aspectos de negocio, de propiedad o control de medios de comunicación, los medios de comunicación no son cualquier negocio, sino que son soportes
para la expresión de derechos fundamentales, de informaciones e ideas, para el debate de temas públicos, y por tanto no puede estar concentrado en pocas manos. Y en el caso del pacto de San José de Costa Rica que dijiste que Uruguay es signatario, si la ley no se condice con ese acuerdo internacional, ¿qué prevé digamos, qué pasos se pueden tomar o sea, si Uruguay es signatario de un acuerdo internacional, pero a la vez en su legislatura no lo respeta? Está violando un compromiso asumido directamente, y al que debe honrar. Es un compromiso como país, y un país democrático que voluntariamente acepta esos compromisos en el marco de un organismo y un tratado de que forma parte, debería, primero que nada, hacer una respuesta automática por honor, digamos, por dignidad republicana. En caso de que estos organismos creados en el marco del Tratado o Convención Americana de Derechos Humanos consideren que el Uruguay está desarrollando regulaciones, políticas y prácticas que son incompatibles con la Convención Americana, podría recibir de alguna manera informes, recomendaciones, e incluso, llegado el caso, hasta sentencias judiciales para obligarlo a hacer modificaciones en la legislación, o en la política, o en las prácticas que sean incompatibles. Y en cuanto a la participación ciudadana y académica en los medios públicos y en las comisiones fiscalizadoras, primero, ¿cuál es el rol de estos actores? Y segundo, ¿qué lugar tiene en la ley vigente y en la ley que está a tratamiento? A nivel internacional se considera que es legítimo, pero además fundamental, que existan medios públicos como parte de un sistema diverso y plural de medios de comunicación. Pero estos medios tienen que ser públicos y no oficialistas o progubernamentales. Deben ser reflejo de toda la sociedad. Y entre las recomendaciones y estándares que hay a nivel internacional, las oportunidades, los mecanismos para que esos medios públicos funcionen de manera transparente y que puedan ser fiscalizados por la ciudadanía en sus distintas formas, es un elemento recurrente, ¿no? Como una de los elementos que justamente permite, que permite garantizar que sean medios públicos. En ese sentido, la ley actual, entre otras medidas, creó un consejo asesor de carácter honorario, integrado por distintos actores académicos y sociedad civil, para cumplir ese rol de aportar ideas, alimentar a los medios públicos, pero también fiscalizarlos, para que no se desvíen de sus cometidos y de su finalidad. Lamentablemente ese organismo nunca se instaló, ni en este gobierno ni en el gobierno anterior, que era el que tenía que haberlo instalado. Y más lamentablemente aún, el proyecto de ley que está estudiado del Parlamento lo borra, lo elimina. O sea, no hay ningún tipo de participación ciudadana ni académica para controlar, fiscalizar, que no haya desvíos en materia de cometidos y finalidades de los medios públicos en el proyecto de ley que está estudiado el Parlamento. También se ha sentido que el Fondo de Producción Audiovisual Nacional se creó, se juntó el dinero y luego se le devolvió a quienes se les había impuesto el impuesto, para la redundancia. ¿Esto deja de existir en el proyecto de ley en tratamiento? La ley vigente estableció por primera vez en la historia de la radiodifusión que los medios tuvieran que pagar algún tipo de contraprestación, entre otras cosas, por ejemplo, por el uso de espectro radioeléctrico para su negocio, y aportar un dinero por las licencias para ofrecer servicio de televisión para abonados, que es otro negocio legítimo, pero un negocio afín. Con ese dinero, con esas dos fuentes, se creaba
se debería crear un fondo para la promoción de la producción audiovisual. Lamentablemente ese fondo nunca se creó en esencia. O sea, la ley está vigente desde enero del 2015, aprobada en diciembre de 2014 y ya vigente en enero del 2015, y nunca, hasta enero del 2020, o sea, 5 años después, durante 5 años, nunca se les cobró nada a los medios de comunicación. De hecho, sea de paso, los medios chicos no pagaban nada. Por ejemplo, las radios del interior no pagaban nada, era proporcional al peso que tenían, a la cantidad de abonados, etc. Pero ni los chicos tenían que pagar, pero los grandes que tenían que pagar, nunca se les cobró nada. Recién se les empezó a cobrar a partir de enero del 2020, cuando ya el Frente Amplio había perdido el gobierno en las elecciones de fin del 2019. O sea que lo que se hizo fue cobrarles algo de dinero que algunas empresas pagaron, pero nunca se creó ese fondo, ni mucho menos se distribuyó, ni se definió a dónde va el dinero, y solo correspondió a los primeros meses del año 2020. Ese es el dinero que vos haces referencia de que el actual gobierno tomó la decisión de, cambiando desde cuándo se empezaba el pago, o sea, en lugar de que se empezara el 1 de enero de 2020, como estaba la reglamentación en ese momento, lo cambió para más adelante. Por lo tanto, ese dinero que pagaron, bueno, no lo deberían haber pagado. Por lo tanto, se les devuelve. El tema de la regulación de Internet, que no lo trata ni la ley vigente ni la ley de tratamiento, pero quería saber si en el mundo se están discutiendo o se están aprobando en algún lugar como regulaciones en el tema de lo que se llama el capitalismo de vigilancia o el tema del espionaje de los estados a través de Internet, ese tipo de asuntos. ¿Es posible regular Internet de alguna manera? Ahí nos vamos totalmente de ley de medios, ¿no? Bueno, Digo, en realidad no es nos vamos un poco así del tema, pero como pensando en la pata del Internet de los sí, medios pero digitales, ¿sí? insisto, pero nos vamos. Yo te entiendo la pregunta, pero no tiene nada, o sea, el vínculo el comienzo con esto no tiene nada que ver, y es justamente parte del problema. Nosotros no podemos regular Internet en el sentido, regular Internet son 10.000 cosas distintas. Ajá. Entonces, hay cosas que tienen que ver con la capa de infraestructura, hay cosas que tienen que ver con la capa de aplicaciones, hay cosas que tienen que ver con los contenidos publicados en Internet, y dentro de todo eso además hay servicios parecidos a transporte como Uber, servicios parecidos a hoteles como Airbnb, servicios parecidos a televisión como Netflix, servicios parecidos al correo como las redes sociales. O sea, no, es que justamente parte del problema es ese. O sea, déjame volver un poquito más atrás. La ley de medios no incorpora Internet, pero es que nunca quiso incorporar Internet, y además está mal que regular Internet, incluso y más en los temas que vos me planteás como pregunta. O sea, la crítica a la ley actual, que también vale para el proyecto de ley, porque tampoco está, es que no regula aquellos servicios audiovisuales que funcionan en Internet. O sea, lo que exceptúa la ley de medios no es Internet, sino que esto no regula, no alcanza a las empresas que ofrecen servicios audiovisuales como parecidos a televisión, digamos, que van por Internet. No regula Netflix, no regula Disney+, no regula... O sea, eso es lo que quiere decir. Y eso es lo que está faltando, producto de que en el 2010, cuando se empieza la conversación de esta ley vigente, esto no estaba ni claro en el mundo. Ya ahora, 2020, cuando el proyecto de ley se presenta al Parlamento, eso sí ya está claro. O sea, ¿cómo regular los servicios audiovisuales en Internet? Ese es el punto de la conversación relacionada a la ley de medios. Ya hay directiva europea en Europa, ya hay países de la región que empiezan a avanzar. O sea, nosotros podríamos tener hoy una discusión de una nueva ley de medios que podría incorporar aspectos de Internet vinculados a los servicios de comunicación audiovisual. Los temas de Internet de vigilancia son como decirte papa y naranja. O sea,
son lógicas distintas, son actores distintos, son derechos a proteger distintos, son servicios distintos, es decir, o sea, y en eso sí hay discusiones, hay avances, pero te insisto, así como hay que afinar la pregunta, como hay que afinar la respuesta. O sea, regular Internet se puede. Regular Internet ya está regulado Internet. Está regulado por empresas, o sea, ya Internet está todo regulado. Cuando alguien dice Internet es una Internet libre, abierta, no está regulado, no es cierto. O sea, nosotros tenemos mucha regulación, pero privada. No hay Estado democrático, no hay legislaciones, pero vos no podés publicar cualquier cosa en las redes sociales. Tus publicaciones en las redes sociales, a mí no se me aparecen, a otros sí, o sea, también hay regulación sobre dónde se ve, cuál es la prioridad, no te aparecen de cualquier manera en tu timeline, en Twitter, o sea, no se recomienda de la misma manera en YouTube, o sea, hay muchísima regulación, de hecho hay sanciones, o sea, si vos publicás algo que ellos no te dejan, te lo quitan, o sea, es casi como un estado paralelo. Y tampoco podríamos decir que no hay regulación estatal, porque hay muchos casos que podés ver en la prensa incluso, de violación al derecho, al honor y la reputación, lo que se llama difamación e injurias, de gente que dice, a mí me difamaron en Internet. ¿Por qué? Porque no hay necesariamente en algunos casos, dependiendo del servicio, los derechos a proteger, no se necesitan legislaciones nuevas, porque cuando alguien dice, en el país, en el Código Penal, dice que no se puede afectar el honor y la reputación, lo que hay que hacer es cómo adecuar esa protección del derecho a una nueva plataforma tecnológica, pero no hay que armar el derecho de nuevo. Entonces, ahora que te lo voy diciendo, seguramente te lo vas recordando, pero hay juicios, hay sentencias por las que llevan preso a gente porque difamó. O, por ejemplo, porque dijo que quería quién me puede conseguir un francotirador para matar a la calle Pou cuando fue a Paysandú, ¿te acordás? O sea, no hay una ley de Internet. Y tampoco tenía que estar en la ley de medios. Es una legislación ya existente que el Estado uruguayo lo aplica a una tecnología, pero es lo mismo que para prensa, el país, es lo mismo para una radio, para una televisora o para un contenido publicado en una red social. ¿No? Entonces, sí se puede regular Internet, el cuidado que hay que tener es que no todo Internet es lo mismo, que Internet son 10.000 cosas muy distintas y por lo tanto muchos de los errores que hay regulatorios en el mundo es eso, quieren regular todo a la vez cuando es distinto. O sea, para Uber hay que tomar en cuenta que sustituye o tiene que ver con el servicio público de transporte, entonces esa es la mirada que hay que tomar. Airbnb es más bien un tema de comercio electrónico, pero bueno, Netflix ya no es solamente un negocio, tiene que ver, como te decía yo, es un soporte también para identidad, valores, etc. Entonces, las respuestas regulatorias tienen que ser diferentes, más allá de que la plataforma tecnológica es la misma. O sea, todo lo vemos en la misma pantalla de la computadora o del celular, pero los servicios hay que regularlos en función de sus características específicas. Y claro que hay todo un debate sobre el tema de la privacidad, hay un debate sobre los datos personales, y hay un debate sobre la vigilancia, tanto capitalista, o sea, la que hacen las empresas, y eso todavía estamos muy atrasados, y también hay un debate sobre la vigilancia estatal. O sea, parte de la discusión acá sobre el reconocimiento facial, el uso de las cámaras, etcétera, tiene que ver con la protección de la privacidad de nosotros los ciudadanos frente a la vigilancia masiva que hacen los estados. Perdón que me fui mucho, No, pero... perfecto. Me encausaste mejor la cuestión que no la tenía tan clara, sí. Gracias. Estuvo muy bien. Y te hago una última pregunta que es así medio grandilocuente como la que te hice recién, que la voy a hacer de otra manera porque la tengo muy larga, pero tiene que ver cómo se enfrentan las sociedades así democráticas a los discursos de odio, al sensacionalismo, bueno, quizás lo que se llaman las cámaras de eco, esto de que en realidad recién estábamos hablando de cómo
ciertas opiniones que se redundan entre sí, no tienen como diálogo, hay como algún tipo de acción positiva que pueden hacer los estados para desestimular ese tipo de sucesos. No sé si me expliqué. Y es eso. El problema es que las tres cosas que mete ejemplo son tres cosas totalmente diferentes y Ujú, que se responden de manera diferente. Este, ujú, o sea, que haya sensacionalismo es una cosa que no es regulable. O sea, quiero decir, no es una respuesta punitiva al Estado que debe estar vigilando a ver si alguien es sensacionalista. La televisión hay sensacionalismo. ujú, No sé, hay gente que piensa que Santo y Seña es sensacionalista. No está regulado, y yo creo que no debe estar regulado. Ojalá que nadie lo mire. O sea, yo creo que las ujú, respuestas a esas cosas son más debate público, ¿no? ujú, Investigación periodística, ujú, otros programas que no sean sensacionalistas, pero no se regula. No importa si es en internet, tampoco en televisión, o si hay un periódico ujú. que fuera sensacionalista, que acá no hay, este, de esas características, pero sensacionalismo es una cosa tan subjetiva que yo prefiero que los estados no lo regulen, ¿no? Este, discurso del odio, que parece un poco más claro, también es complicado. Porque discurso del odio, ¿qué es? Este es la calle Po, hijo de puta, hay que matarlo. Eso es discurso del odio. Ahora, ¿es un delito? No, lo dije de caliente, es parte de mi libertad de expresión. Lo que está regulado, o lo que debería estar regulado, es en Internet, pero cualquier lado. Por eso te digo, la tecnología es lo de menos. Yo sé que Internet es como más volumen, como que se polariza, como que no, sí, no hay duda alguna que agravó, pero son problemas que hay que regularlos en cualquier plataforma. O sea, si alguien sale a decir, tenemos que organizarnos y mañana juntarnos para salir a matar a Agustín, bueno, eso ya, porque eso ya es discurso del odio con una posibilidad de daño. Entonces, esas cosas sí tienen que ser reguladas. Cuando alguien incita a la violencia, ¿no? Alguien hace apología del odio, es decir, lo que hicieron los nazis está bien, porque a los judíos hay que matarlos, porque los judíos son todos, ¿no? Y lo que quieras. O sea, lo que está claro es que esos aspectos de incitación al odio contra otras personas, la apología del odio, eso es regulable. Menos que eso, hay todo es muy difuso, porque como te digo, decir hijo de puta a uno, y sí, es una cosa odiosa, es ofensiva. A mí me jode que me digas eso, pero no es un delito. Entonces, ahí hay que quemarlo, hay que discutirlo, hay que exponerlo, pero es la sociedad, el Estado no debería poner sanciones a ese nivel. Si un tipo lo dice en broma, mucho menos. Pero también hay parodia, hay sátira, alguien lo dice, este el francotirador, si está claro que el tipo lo dijo, o sea, es un estúpido, pero ¿quién cree que el tipo realmente estaba buscando un francotirador para matar al presidente? Entonces, a veces te dirían esas cosas, mejor que no intervenga. En las cámaras de eco, peor todavía, porque yo hago cámara de eco todo el tiempo analógica, o sea, yo todo el tiempo hablo con mis amigos y me doy manija con los que piensan como yo. Es cierto que las plataformas además refuerzan eso y te dan más todavía, ¿no? Te dan más de lo que te gusta. ¿A vos te gusta dulce de leche? Más dulce de leche. De verdad, de verdad. Este, pero bueno, no sé si las medidas también son regulatorias, es decir, bueno, o por lo menos, ¿qué medidas regulatorias? Bueno, que sean transparentes de cómo priorizan los contenidos. Pero, pero digamos, son como te digo, debates importantes, y los que vos dijiste son debates, podría haber otros más, respecto a desinformación, por ejemplo, es otro temón que está arriba de la mesa. Y yo creo que para algunas, sobre todo las cosas más graves, las que implican un daño, ¿no? Un daño grave, inminente, yo creo que tiene que haber una regulación. En lo otro, en las otras cosas, o sea, por ejemplo, en desinformación, y voy terminando porque ya se me termina el tiempo, pero en desinformación, y bueno, todo el tiempo estamos diciendo cosas que no son ciertas del todo. Es más, los políticos dicen cosas que son falsas. Todo el tiempo. O sea, si tuviéramos que regular para que vayan presos, estamos todos en cana. Porque además, habemos miles que le damos like y que todavía lo retuiteamos, ¿no? O que lo reenviamos por WhatsApp. Entonces también somos responsables de la mentira. Entonces,
a ese nivel, llevar la regulación de lo que no es cierto debe ser castigado, estamos en problemas, porque además ni siquiera sé si lo que yo dije hoy que parecía falso, mañana no será cierto, o al revés, ¿no? O sea, lo que yo hoy estoy convencido que este tipo es culpable, que el ministro Cardoso de Turismo es un corrupto, y yo digo, es corrupto, si eso es fake news, y si mañana el juez dice que sí es corrupto, entonces a mí me llevan preso porque lo dije en un momento que yo estaba convencido que todos los elementos que tenía, ¿no? O vos como periodista, haces una investigación periodística sobre un hecho. Y claro, no tenés todas las pruebas, pero vos consultaste a 5 fuentes que te dijeron, y vos estás convencido y lo publicás. No, yo estoy convencido que este tipo es un ladrón. Y después va a la justicia, y la justicia demuestra, con mucho más elementos que el que tiene un periodista, que no es un ladrón. ¿Vas a ir preso? Bueno, para todo eso, si vos vas a atacar a un tipo como ladrón, sabiendo que no es ladrón, ¿no? O ni siquiera investigaste y lo publicaste en la tapa de un diario, bueno, eso es un hijo de puta, ¿no? O sea, eso se llama real malicia. Eso sí es castigable. Me fui de vuelta mucho, pero No, es el perfecto. riesgo de las preguntas abiertas que vos haces. No, son las últimas dos, eso. Obtuviste lo que buscabas. O sea, son cosas que en realidad el problema justamente estaba en que hay que desgranarlo. O sea, Sí, respecto a Internet, por ejemplo. Y en esto hay que graduarlo. O sea, no es lo mismo que alguien ponga plata para diseñar un contenido que sabe que es falso y paga para promocionarlo en redes, para que se viralice. O sea, eso para mí es punible, eso es perseguible por el Estado. Yo que recibí un mensaje de WhatsApp de un conocido y le creí porque yo le tengo confianza, entonces agarré y lo publiqué. O sea, no puede ser lo mismo, ¿entendés? O sea, sí, también es sí, sí, falso, sí. porque está, pero no hay intencionalidad, no hay ni intención de daño, no hay una estrategia coordinada poniendo plata para realmente joder una elección. Es un estúpido, soy un estúpido si puse eso, pero a los estúpidos no se los pone preso. A los estúpidos se les Se les enseña. más investigación, más periodismo, ¿no? Más Sí, información. está bien. Claro que es justamente lo Ahora, que perdemos un poco con la ley que se está transformando, que si se aplicara la ley vigente un poco más, tendríamos un poco más de investigación, de periodismo por de eso debate. necesitamos tener más medios y más diversidad, porque para muchas de las respuestas, el Estado lo que tiene que asegurar es diversidad. Claro, O sea, bueno, no es que me guste la línea editorial del nuevo medio, pero tenés que crear nuevos medios, tenés que evitar que unos pocos tengan todo, porque para estas respuestas, la única manera es el intercambio, la deliberación pública, más opiniones, no menos. claro. De ahí el impacto de la concentración y de ahí los límites a la intervención estatal. O sea, yo estoy a favor de la intervención estatal, creo que el Estado está obligado en ciertas cosas a intervenir, pero también creo que en otras cosas es peor remedio que la enfermedad. Así que, bueno, te agradezco mucho por el tiempo, Gustavo, y creo que estamos No, de bien, nada, sí. Agustín.